Una joven con trenzas y un cuaderno llegó a una sala donde solo hablaban los poderosos, y la rieron por atreverse a soñar. El millonario Tyler Grayson creyó verla como un adorno, hasta que su arrogancia lo dejó al borde de perder millones. Entonces Alía habló en 6 idiomas y convirtió el desprecio en respeto, el caos en acuerdo. Y lo que empezó como una burla terminó siendo una lección. Nunca subestimes a quien entiende el lenguaje del respeto mejor que tú. El aire acondicionado del centro de convenciones en Austin soplaba con la precisión de una máquina bien calibrada. En la sala principal, los trajes azules y las corbatas ajustadas se movían como un enjambre perfectamente sincronizado. Inversores, directores y fundadores repasando cifras, gráficas, palabras que sonaban a éxito. En el fondo, junto a la mesa de café, una adolescente observaba todo con una mezcla de curiosidad y calma. Aliyah Bowles, 16 años, piel de ébano brillante, cuaderno arrugado entre las manos. Sus trenzas apretadas caían sobre los hombros y sus ojos parecían medir cada gesto como si tradujeran el mundo en silencio. Cuando el moderador presentó a un invitado japonés, el apellido resonó torcido en el micrófono. Aliyah, sin pensarlo, levantó la vista y, con voz clara, corrigió la pronunciación. El murmullo de la sala se detuvo un segundo. Ella no se inmutó. Repitió el saludo, primero en inglés impecable, luego en español, francés y mandarín, con un ritmo natural, sin alardes. El silencio que siguió fue denso, incómodo, hasta que una risa seca lo cortó. Tyler Grayson, sentado en primera fila, se echó hacia atrás en su asiento de cuero. ¿6 idiomas? Bonito truco de TikTok, murmuró, lo bastante alto para que los de su fila lo escucharan. Varias cabezas giraron hacia él con sonrisas cómplices. No era un secreto quién era. Grayson, el hombre que había pasado de vivir en un garaje a dirigir una empresa de software logístico con contratos en medio mundo. Un símbolo del mérito moderno. Para él, todo lo que no generaba ganancia inmediata era ruido. No la odiaba, simplemente no creía en prodigios sin cifras. Y en su mente, una chica adolescente, sin tarjeta de empresa, sin apellido reconocido, no podía estar allí por mérito propio. Aliyah lo miró, solo un instante, con una serenidad que desarmaba. No respondió. Volvió a su cuaderno, donde había escrito una frase en tinta azul. Las palabras pueden construir puentes o muros. Su madre se lo había dicho la noche anterior, mientras planchaba su única blusa blanca para la presentación. Ella no buscaba impresionar a nadie. Había venido porque escuchó que Grayson Ventures estaba considerando financiar un proyecto piloto de traducción médica para hospitales públicos. Su madre trabajaba limpiando pisos en uno de ellos, y los recortes recientes amenazaban con eliminar su puesto. Aliyah pensó que si lograban que escucharan su idea, una plataforma multilingüe para pacientes sin dominio del inglés, tal vez podría cambiar algo más que su suerte. Pero la risa de Tyler cayó como una puerta cerrada. En las filas cercanas, algunos asistentes esbozaron sonrisas incómodas, otros bajaron la mirada. En cuestión de segundos, el ambiente cambió. La adolescente dejó de ser una invitada curiosa y se convirtió, a los ojos de muchos, en un adorno simpático, un error en la programación del evento. Ella, sin embargo, no se movió. Su cuaderno seguía abierto, las páginas llenas de notas en diferentes idiomas, términos médicos, abreviaturas, ideas. Sabía que la atención no se gana pidiendo permiso, se gana demostrando valor cuando nadie espera nada de ti. Mientras los ponentes retomaban la charla, Tyler se acomodó en su asiento, creyendo que el episodio quedaría en el olvido. No podía imaginar que esa chica a la que acababa de subestimar sería la clave del mayor trato que cerraría ese año. En ese momento, sin saberlo, había comenzado una historia que pondría a prueba quién realmente entendía el lenguaje del respeto. Aliyah no apareció de la nada. En su barrio, al este de Austin, las lenguas se mezclaban como los aromas de los puestos de comida. Inglés entrecortado, español lleno de risas, vietnamita que se deslizaba desde la tienda de la esquina y el portugués de los inmigrantes que trabajaban en la construcción. Desde los 9 años, la niña había aprendido a escuchar antes de hablar. No era un talento milagroso, sino una necesidad.
Cada tarde, después de la escuela, acompañaba a su madre, enfermera auxiliar en un hospital donde los pacientes a menudo no podían explicar qué les dolía. Alia observaba cómo los traductores tardaban en llegar o no aparecían. Escuchó a una madre dominicana llorar porque no entendía las instrucciones del médico, a un anciano camboyano firmar un documento sin saber lo que decía. Fue entonces cuando comprendió que las palabras no eran solo sonidos, eran puertas que se abrían o se cerraban. A los 10 años ya traducía formularios en español. A los 12 había aprendido lo suficiente de francés para ayudar a turistas perdidos en el downtown. Y a los 14, después de encontrar un canal educativo en YouTube, empezó a aprender mandarín en la biblioteca pública, anotando los tonos en los márgenes de un cuaderno que se volvió su tesoro. Memorizaba verbos no por amor a la gramática, sino porque sabía que, sin lenguaje, la gente perdía derechos, respeto y voz. Por eso, cuando alguien se reía de su talento, cada palabra dolía. No por orgullo, sino porque cada idioma en su boca tenía historia, esfuerzo y propósito. Tyler Grayson, en cambio, era el tipo de hombre que había dejado de creer en las buenas intenciones. A los 19 años lo habían estafado. Su primer socio le robó la idea de una app de distribución de suministros y lo dejó con una deuda que tardó 3 años en pagar. Desde entonces, se prometió no dejar que las emociones lo nublaran jamás. Se hizo duro, pragmático, inmune a los discursos bonitos. Su risa, esa carcajada que humilló a Alia frente a toda la sala, no era realmente burla. Era una defensa automática, una forma de no permitir que algo o alguien lo conmoviera demasiado. Él veía el mundo en cifras. Si no generaba retorno, no tenía valor. Pero en el fondo, bajo esa coraza de éxito, aún vivía el joven que temía volver a confiar. Su empresa, Grayson Ventures, financiaba proyectos tecnológicos con impacto global, pero nunca se había detenido a mirar el impacto humano. Hasta ese día. Cuando la conferencia avanzó, Tyler lo observó de reojo. Alia estaba hablando con una pequeña delegación de Brasil, que revisaba una demostración del software de enrutamiento de su compañía. Uno de los ingenieros brasileños mencionó con preocupación que su personal temía perder el empleo por culpa del algoritmo. Tyler estaba acostumbrado a ese tipo de objeciones, las ignoraba o las neutralizaba con cifras. Pero Alia no hizo eso. Se inclinó hacia ellos con respeto y dijo en portugués fluido: "El sistema no va a sustituir empleos, va a recualificar tareas. No quita manos, transforma funciones". Los brasileños se miraron sorprendidos. Era una diferencia sutil, pero crucial, un cambio de tono que convertía el miedo en oportunidad. Y fue entonces cuando Elena Cruz, directora colombiana de Comercio Internacional y una de las invitadas más influyentes de la jornada, levantó una ceja. Había escuchado a cientos de negociadores, traductores y especialistas en comunicación, pero nunca había visto a alguien tan joven hablar con tanta claridad emocional y técnica a la vez. El ambiente en la mesa cambió. La atención, que antes era condescendiente, se tornó en silencio atento. La adolescente que algunos habían tomado por la niña del truco, ahora sostenía una conversación que varios adultos con diplomas y tarjetas de acceso no podían seguir. Tyler sintió algo que hacía tiempo no experimentaba, incomodidad mezclada con respeto. Cada palabra que ella decía era un recordatorio de que su cinismo, tan bien construido, podía estar equivocado. Durante unos segundos, la sala se convirtió en espejo. Él, el hombre blindado por su miedo al engaño. Ella, la joven que había hecho de la empatía su escudo y su fuerza. Y mientras la delegación brasileña asentía convencida, Tyler comprendió algo que no había previsto. A veces, los mejores traductores no son los que cambian palabras, sino los que traducen realidades. La tarde siguiente, el aire en la sala de juntas del piso 26 tenía algo de tormenta contenida. El reloj marcaba las 4, pero el tiempo parecía detenido entre las tazas de café vacías y los documentos abiertos. Elena Cruz había organizado una reunión cerrada, solo 6 personas, un contrato de 7 cifras y un problema que nadie había conseguido resolver. De un lado, Renato Sampaio, abogado del operador portuario de Santos, un hombre meticuloso con gafas delgadas y una paciencia de relojero. Del otro, Carlos Mena,
representante del fabricante de piezas de Houston, acompañado de un ingeniero mexicano de Monterrey que miraba el acuerdo con evidente desconfianza. Y frente a ellos, Kenji Watanabe, inversor japonés de Nagoya, de rostro impenetrable y modales precisos. Elena ocupaba el centro, mediando con diplomacia. A su derecha, Tyler Grayson, a su izquierda, Alia Brooks, con su inseparable cuaderno. Tyler había aceptado llevarla por puro cálculo. Si la chica hablaba bonito, los clientes se sentirían cómodos. Si no, al menos tendría una historia graciosa para contar después. Pero lo que iba a ocurrir esa tarde no tenía nada de gracioso. El ambiente se tensó desde el primer minuto. El abogado brasileño, con una mezcla de cortesía y desconfianza, señaló una línea del contrato proyectada en la pantalla. Aquí, dijo en inglés con acento firme, la cláusula sobre downtime no es aceptable. Según esto, el cliente debe pagar incluso si el sistema falla. Tyler frunció el ceño. Esa cláusula era estándar, había pasado por sus manos cientos de veces sin generar problema alguno. Pero cuando Alia se inclinó hacia el documento, notó algo distinto en su expresión. No miraba como una intérprete, sino como alguien que buscaba la grieta entre dos mundos. Pidió, con respeto, la versión en portugués. La proyectaron. Sus dedos recorrieron el texto como si tocaran notas de un piano invisible. Aquí está el problema, dijo en voz baja pero firme. La frase, indisponibilidad programada, fue traducida como indisponibilidad general. Eso cambia todo. En portugués, lo primero significa mantenimiento planificado, lo segundo, una falla total. El silencio fue inmediato. Tyler la observó. El abogado entrecerró los ojos, sorprendido. ¿Estás segura?, preguntó. Alia asintió. Sí, esa traducción genera una obligación injusta. El contrato debe especificar indisponibilidad no programada si lo que se busca es responsabilidad por fallas. Elena Cruz sonrió, apenas como quien ve una ficha caer en el tablero correcto. Kenji Watanabe tomó nota sin decir palabra. Tyler se reclinó en su asiento. No estaba acostumbrado a ver cómo alguien tan joven reducía la tensión con una frase exacta. Para él, los conflictos se resolvían con dinero, autoridad o plazos, pero Alia lo hacía con comprensión y precisión. La conversación avanzó. El representante japonés levantó la voz con una pregunta técnica. ¿Cómo se garantiza que el mantenimiento no afecte las operaciones principales? Tyler se preparó para responder, pero Alia lo detuvo con una ligera mirada, y, con serenidad, cambió de idioma. Keika Koteki Namente Nusia no es lo mismo que Sistema Shogai, señor Watanabe. El primero implica previsión, el segundo, pérdida. Si distinguimos eso en el documento, su inversión estará protegida. Kenji parpadeó. No esperaba escuchar japonés tan fluido de una adolescente afroamericana. Después de un instante, sonrió con un gesto breve, casi imperceptible, el tipo de aprobación que no se gana con dinero. Alia continuó. Podemos incluir una cláusula de comunicación bilingüe que notifique cada mantenimiento con anticipación. Así, nadie interpreta mal las responsabilidades. Su tono era medido, profesional, sin arrogancia, y de pronto, el ambiente, antes enrarecido, empezó a fluir. Cuando la reunión parecía estabilizarse, el ingeniero mexicano intervino. En Monterrey, el equipo teme que este contrato los deje fuera. Piensan que ustedes van a centralizar todo en Texas. Tyler se tensó. Esa parte del acuerdo era delicada. Cualquier malentendido podía romper la negociación. Pero Alia habló antes de que él pudiera hacerlo. No se trata de quitar trabajo, dijo en español claro, con acento neutro. Se trata de coordinar mejor. Houston y Monterrey pueden funcionar como un mismo sistema si la información fluye en ambos idiomas. Hizo una pausa y añadió. Y si me permiten, puedo ayudar a crear un glosario técnico bilingüe para asegurar que todos comprendan las mismas definiciones. Carlos Mena intercambió una mirada con su ingeniero. Era evidente, lo que ningún consultor había logrado en semanas, esa joven lo había resuelto en minutos, sin imponer, solo entendiendo. Elena Cruz tomó la palabra, más como testigo que como mediadora. Creo que hemos encontrado el puente que nos faltaba.
La reunión concluyó con un aplauso breve, más de alivio que de protocolo. Tyler permaneció en silencio. Mientras todos se levantaban, observó a Leah cerrar su cuaderno con gesto tranquilo. En una sola tarde, había hecho lo que su equipo legal, de 6 personas y un presupuesto millonario, no había conseguido: convertir una torre de Babel en una mesa redonda. Caminaron hacia el ascensor. Tyler no dijo nada durante el trayecto, pero en su mente solo repetía una frase: 6 idiomas, ¿eh? Tal vez el truco era mío, no de ella. La luz del atardecer atravesaba los ventanales del piso 26, tiñendo de naranja los rostros cansados alrededor de la mesa. El reloj marcaba casi las 6. Llevaban más de 2 horas revisando cláusulas, corrigiendo frases, midiendo cada palabra. El trato parecía al alcance de la mano, hasta que Renato Sampaio, el abogado del puerto de Santos, lanzó la frase que enfrió el aire: por cultura, no firmamos sin un gesto de confianza. La palabra confianza cayó como un ladrillo. No era una petición legal, sino simbólica. Y Tyler Grayson lo entendió al instante. Había perdido acuerdos antes por ese tipo de detalle intangible: un apretón mal dado, una frase mal interpretada, una señal omitida. Su mandíbula se tensó. En su mente, el recuerdo de una firma frustrada en Singapur le recordó lo rápido que se puede evaporar $1.000.000 por una mala lectura cultural. La tensión volvió a apoderarse de la sala. El ingeniero mexicano cruzó los brazos. El inversor japonés observaba en silencio, sin emitir juicio. Elena Cruz, mediadora nata, buscaba con la mirada una salida elegante. Tyler respiró hondo, preparándose para ofrecer una concesión costosa. Pero antes de hablar, Alía levantó la mano. ¿Puedo proponer algo?, dijo, con una calma que contrastaba con el aire cargado del salón. Todos los ojos se volvieron hacia ella. No era la voz de una niña, era la de alguien que había aprendido a pensar antes de responder. «Por favor», murmuró Elena, dándole paso. Alía se puso de pie, sujetando su cuaderno. Caminó lentamente hasta la pantalla donde el contrato seguía abierto. Primero habló en portugués, mirando a Renato. Un gesto de confianza no siempre es un favor, puede ser una estructura que garantice transparencia para todos. Luego, giró hacia el inversor japonés y en un japonés pausado continuó: propongo auditorías trimestrales bilingües con acceso simultáneo para las 3 partes. Así, nadie teme perder control ni información. El silencio era total. Entonces cambió al español, dirigiéndose al ingeniero de Monterrey. Las penalidades se aplicarán solo en casos de outages no programados. Eso protegerá tanto a los equipos técnicos como a la reputación de cada fábrica. Finalmente, volvió al inglés, mirando a Tyler y a Elena. Y para evitar malentendidos futuros, ofrezco redactar un glosario técnico en 6 idiomas. Lo entregaré en 2 semanas. Hizo una breve pausa. Eso sería nuestro gesto de confianza. El silencio que siguió fue abrumador. Se oía el zumbido del proyector, el golpeteo lejano del aire acondicionado, incluso el roce de una pluma sobre la mesa. Tyler no podía creer lo que acababa de presenciar. La adolescente que horas antes había sido objeto de una risa condescendiente acababa de tejer, con precisión quirúrgica, la red que sostenía el trato. El inversor japonés fue el primero en moverse. Con una inclinación leve de cabeza, dijo: confío en este enfoque. Es equilibrado. Renato sonrió, relajando por fin el ceño. Con esa propuesta, el puerto de Santos firma. El ingeniero mexicano asintió. Elena Cruz, contenida, dejó escapar una exhalación de alivio. Y entonces el gesto final. Renato extendió la mano. Tyler la tomó sin dudar. El sonido del apretón, firme, decidido, definitivo, resonó como un martillazo de subasta. El trato estaba cerrado. La cifra exacta importaba menos que lo que representaba: una alianza sellada por la claridad y la empatía. Alía volvió a su asiento en silencio, sin sonreír, solo tomando nota de los acuerdos finales. Tyler la observó con una mezcla de asombro y respeto. 2 horas antes se había reído de ella.
Ahora firmaba el contrato más complejo de su trimestre gracias a su intervención. Cuando estamparon las firmas, Tyler notó que su mano no temblaba. Por primera vez en años, sentía que un acuerdo tenía sentido más allá de los números. Había presenciado algo que no podía reducir a marketing ni a suerte. Había sido testigo de la inteligencia en su forma más pura, la que une en lugar de dividir. Elena cerró la carpeta y sonrió con satisfacción. «Acabamos de presenciar historia», dijo suavemente. Y mientras todos abandonaban la sala, Tyler se quedó mirando por la ventana, viendo cómo el sol se hundía sobre Austin. Pensó en la risa que había soltado aquella mañana y en cómo, en cuestión de horas, una chica con un cuaderno y 6 idiomas había cambiado no solo un trato, sino su manera de mirar el mundo. El pasillo estaba casi vacío. Los ecos de la reunión se habían apagado, dejando solo el zumbido del aire y el sonido lejano de las puertas automáticas cerrándose. Tyler Grayson caminó unos pasos detrás de Alia, sosteniendo aún la carpeta del contrato cerrado. Era pesado, pero no por el papel, pesaba el significado. Cuando la alcanzó, ella estaba frente al ventanal, observando cómo el sol tenía de cobre los edificios de Austin. El reflejo del cristal mostraba su rostro sereno, cansado pero satisfecho. Tyler respiró hondo antes de hablar. «Alia», dijo, con un tono distinto, más humano, sin el filo del ejecutivo. Ella se giró, con una sonrisa leve, esperando. «Sobre antes», empezó, buscando las palabras correctas. «Esa risa mía no fue contra ti, fue miedo». Se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un discurso preparado. «Verás, cuando alguien te engaña lo suficiente, empiezas a dudar de todo lo que parece sincero. Te blindas. Crees que la juventud es ingenua, que la inteligencia viene con años, que la empatía estorba, y terminas confundiendo claridad con debilidad». Alia no respondió enseguida. Lo observó con respeto, no con compasión. «Entiendo», dijo al fin, con voz tranquila. «En mi casa, los miedos también tienen nombre. Se llaman factura, turno nocturno, recorte». Su mirada era firme, sin rencor. «Usted se protege con desconfianza, nosotros con esperanza». Las palabras cayeron suaves pero certeras. Tyler bajó la mirada, sonriendo apenas. Era la primera vez en años que alguien le hablaba sin intentar impresionarlo. Elena Cruz apareció unos metros más atrás, aún con el teléfono en la mano. Tyler la miró, y de pronto supo que no bastaba con disculparse. Algo dentro de él pedía acción, no palabras. «Elena, tengo una propuesta», dijo, volviéndose hacia ambas. «¿Otra inversión?», preguntó ella, medio en broma. «Algo así», respondió Tyler. Sacó su libreta digital y anotó sin pensarlo demasiado. «Voy a crear un equipo interno de terminología técnica multilingüe. Quiero que traduzcan documentación industrial, médica, legal, todo lo que crea barreras, y quiero una beca anual para jóvenes traductores comunitarios». «Que empiece con ella», señaló a Alia. Elena arqueó las cejas, impresionada. «¿Lo dices en serio?» «Sí, si queremos hablar de innovación, tenemos que empezar por entendernos». Alia lo miró en silencio. No estaba acostumbrada a recibir promesas, solo hechos. Pero en el tono de Tyler había algo diferente. No era un gesto de culpa, sino de reconocimiento. Al día siguiente, la noticia corrió por los pasillos del centro de convenciones. La niña que hablaba 6 idiomas, como la habían apodado entre risas al principio, se había convertido en la razón de un acuerdo multinacional. No por carisma, sino por claridad, no por espectáculo, sino por sustancia. Los mismos ejecutivos que la observaban con descondescendencia se acercaron ahora con respeto genuino. Algunos querían felicitarla, otros simplemente escucharla. Elena, con una mezcla de orgullo y emoción contenida, se encargó de presentar oficialmente la nueva iniciativa de becas. Alia, sin dejarse deslumbrar, agradeció con discreción. Sabía que ese momento no era un final, sino el comienzo de algo más grande, una oportunidad para otros que nunca habían sido escuchados. 2 semanas después, cumplió su promesa. Envió a Tyler el glosario técnico en 6 idiomas, con un correo breve. «Gracias por confiar, aquí está el puente que prometí».
El documento era impecable, preciso, ordenado, claro. Cada término estaba acompañado de una explicación cultural, un ejemplo y una traducción contextual. No era solo una herramienta, era un manifiesto silencioso de lo que ocurre cuando el conocimiento se usa para unir. Tyler lo leyó de principio a fin. Al llegar al último término, bridge, estructura que une dos puntos para superar un vacío, se detuvo. Entendió entonces que no se trataba solo de negocios. Esa niña, a la que una vez había considerado un truco de feria, había construido algo más poderoso que un contrato. Había construido un puente donde antes solo había distancia. Desde ese día, el eco de aquel acuerdo siguió resonando. Cada vez que Tyler firmaba un nuevo proyecto, recordaba aquella escena, un adolescente, un cuaderno y 6 idiomas que bastaron para cambiar una sala llena de adultos. Y cuando Alia fue invitada a presentar su proyecto en un foro de jóvenes innovadores, dijo algo que quedó grabado. No hay idioma más poderoso que el respeto, y a veces el puente más fuerte lo construye quien todos llamaron demasiado pequeño para cruzarlo. Y así, entre los reflejos del atardecer en los ventanales de Austin, la historia de una voz joven que habló en 6 lenguas terminó hablando un idioma universal, el del entendimiento.